amigos y amigas, estamos nuevamente en El Arriero y ya se encuentran con nosotros Mariane Uren y Carolina de Belaunde, investigadoras del Instituto de Estudios Peruanos. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por venir. Sé que es una hora a veces un poco complicada. Mariane y Carolina acaban de publicar el documento de trabajo de lo colectivo a lo individual, las relaciones Estado-sociedad según la escuela peruana a inicios del nuevo siglo. El título es bastante largo yo lo leí porque lo encontré creo que en el Facebook del IEP y lo leí de un tirón, ¿no? Me llamó mucho la atención este acercamiento a las ideas que se están generando desde la escuela sobre el Perú y también de la misma escuela, ¿no? Bueno, el IEP trabaja el tema de educación. ¿Por qué le interesa en revisar esta idea, además comparando con el trabajo que Portocarrero y Oliart hicieron hace 20 años, quizás o más, de la mirada crítica, de la idea crítica del Perú? El trabajo surgió en el marco de una serie de investigaciones que tenían como uno de los temas importantes los conflictos sociales y la actitud, la relación del ciudadano común, digamos, con los conflictos, ¿no? Que tanto se aprobaban como una manera de tratar de solucionar demandas. Y en ese marco general surgió la idea de hacer un estudio centrado en la escuela, ¿no? Y bueno, en el camino el estudio fue yendo por muchos lados y finalmente terminó con solo una pequeña parte que se refiere al tema de los conflictos. Nos pareció importante entrar de una manera un poco más general, ¿no? Finalmente, ¿cómo es que se está viendo el Perú desde la escuela? Y para eso era necesario retomar esa referencia del estudio de Portocarrero y Oliart, ¿no? Que ha sido siempre uno de los estudios más importantes para entender cómo es que se veía el Perú desde la escuela, qué imagen se construía en el Perú, en la escuela del Perú, ¿no? Del país. Ahora, ese discurso que recogí este trabajo de Gonzalo y de Patricia Oliart se hace en una época donde además la influencia del marxismo y del discurso marxista en general en el magisterio peruano era enorme, ¿no? Y era una época además donde había proyectos de transformación social, donde la idea de revolución y la lucha contra el imperialismo estaban muy presentes. Pasados 20 años, ¿cuáles son las diferencias que ustedes han encontrado con esta imagen donde además el imperio incaico era algo así como el pasado ideal y el futuro deseado incluso, ¿no? Sí, de hecho, bueno, una de las cosas que sigue vigente en la escuela pública peruana es algo que decía Flores Galindo justamente sobre el pasado incaico, ¿no? Que se hagan las investigaciones que se hagan al respecto y digan los historiadores muchas cosas nuevas. Siempre el incanato va a ser visto como esta manera en la cual todos son iguales, había un trabajo colectivo importante por el bien de la sociedad y un poco, es cierto, está muy presente en la idea crítica del Perú que recogieron Portocarrero y Oliart, y nosotros también lo vimos, pero fue muy marcado en Ayacucho. En Ayacucho sí, este estudio recoge las percepciones de maestros y de alumnos en Lima, en un grupo importante de Lima y en Ayacucho. Y lo vimos más en Ayacucho, no tanto en Lima, ¿no? En Lima surgía esta imagen idílica del incanato, sí, pero no con tanta fuerza como lo tienen en Ayacucho, ¿no? Y esto, bueno, el estudio no profundiza en por qué se produce esto, pero
¿Qué interpretación se puede dar a que en Ayacucho todavía se mantenga esta idea y que en Lima la cosa se haya diluido, aunque sigue presente, ¿no? Como una sociedad igualitaria o como el mejor momento de la historia del Perú? ¿Qué lo explica? Yo creo que es un poco lo que dijiste anteriormente, ¿no? Es en este artículo que tiene Carlos Iván de Gregori sobre la revolución de los manuales, decía pues cómo estos manuales, estos antiguos manuales de la Unión Soviética habían inundado sobre todo las universidades y de provincia, Claro. ¿no? Entonces creo que es esa imagen, puede ir por ahí la respuesta, y también porque por esta identificación del incanato con lo andino, ¿no? Esto es lo andino, esto es lo nuestro, entonces por ahí puede ir la relación de que aparezca más fuertemente en Ayacucho que en Lima. Ahora, también me parece, por lo que leía, que se mantiene esta idea de que somos un país rico. Sí. Pero hay un cambio ahí, o sea, ya no solo son los recursos naturales, sino algo más. Sí, eso fue bien interesante, ¿no? Esta idea del mendigo sentado en el banco de oro se mantiene, y se mantiene en Lima y en Ayacucho entre maestros y alumnos, pero surgía sobre todo entre los maestros, o sea que probablemente sea un efecto de ciertos programas de capacitación, ¿no? Ciertos cambios en el currículo. Surgía fuertemente la idea de la riqueza que encierra la diversidad, ¿no? El Perú es un país diverso culturalmente, ¿no? Y esa diversidad es una riqueza, no es solo la riqueza de los recursos naturales, ¿no? Que podría ser la principal, pero lo otro también es una riqueza. Pero había sus matices, ¿no? Mientras que esa diversidad en Ayacucho claramente es algo positivo y que de alguna manera no recibe la atención que debería por parte de un Estado centralista que tiene políticas homogenizadoras. En Lima, de alguna manera, la diversidad, a pesar de que en discursos se reconocía como algo valioso, finalmente terminaba siendo un obstáculo para tener un objetivo, un norte común como país, ¿no? Como que la heterogeneidad, ¿no? Como problema, digamos, ¿no? Más que Exacto. como oportunidad. Ahora, ¿cómo es que entra este discurso? No lo digo por el estudio, pero por otros trabajos que ustedes han hecho. Porque además el trabajo no se ha hecho ya hace un par de años. Sí, el trabajo de campo es del 2005 en realidad. Claro, sí. y si bien ya había este discurso de la diversidad, no había este boom que está vinculado más a la gastronomía y otras cosas. Sí. Pensábamos justo ahora que sería interesante ver cómo aparece este discurso. O sea, estamos seguras que claro, en Lima aparecería de todas maneras. Justamente ahora decíamos, este es un estudio pre-Gastón, ¿no? Ajá. ¿Cómo sería post-Gastón en Lima? Creo que sería bastante diferente. No sé qué tanto en Ayacucho, ¿no? Claro, ahora, yo lo que me preguntaba era, pero estas ideas no necesariamente están entrando por los contenidos curriculares, sino por qué son los medios. Mira, el tema de la diversidad, primero que estaba entre profesores y no entre alumnos. Okay. ¿No? Lo que me hace sospechar que los medios no eran lo más importante. Y yo creo más bien que tiene que ver con capacitaciones, ¿no? Ajá. Con capacitaciones que en ese momento ya dejaban de ser estas capacitaciones, digamos, bien sistemáticas desde el Estado, sino, y empezaban a ser digamos, talleres que se impartían desde universidades o desde institutos pedagógicos a los profesores en diversos temas y sin mayor control, digamos, del Estado. Y sospecho que el tema de la diversidad y el multilingüismo, ¿no? Y la riqueza cultural entraba un poco ahí, y tal vez como un poco también como discurso reivindicativo, ¿no? Yo creo que iba por ahí, no necesariamente estaba dentro del currículo, pero sí ligado como que a la esfera educativa. Otra idea que aparece es el tema, sobre todo desde Ayacucho,
y me ha llamado la atención porque es un tema que uno ve en otros campos también, que es esta idea de el centralismo como uno de los grandes problemas, y Lima, que es una suerte de monstruo que Y se... la aspiradora que No, se lleva exacto. todos los Sí. recursos. Perfecto, ¿no? esa es la imagen, ¿no? Sí. ¿No? Y ahí está el poder, ¿no? O sea, Lima es el poder y así es percibido. Sí. ¿Los estudiantes de Lima, los profesores de Lima, tienen una mirada sobre este problema o no aparece, digamos? No, no. El centralismo es un problema esencial del país en Ayacucho, ¿no? Entre los profesores y los estudiantes de Ayacucho. Digamos, Lima se asocia con élites, con poder, con gente con dinero, y en los casos donde había el discurso más extremo, con imperialismo, con servir a potencias imperialistas. ¿No? Pero eso sería, digamos, como que un derivado de la antigua idea crítica, ¿no? Sí. Donde estaba muy fuerte esta idea del imperialismo y esta idea de la expoliación de nuestros recursos, ¿no? Sí, sí. ¿Sería eso? Que en Ayacucho se mantiene, pero digamos que el énfasis ahora está más en Lima, ¿no? O sea, se ve más claramente, digamos, al enemigo en Lima y no a la potencia extranjera imperialista que puede estar más Ahora lejos, sería ¿no? también interesante ver, conversábamos también con el tema de las minas, cómo se ve esa idea, ¿no? Del foráneo que se lleva los recursos, ¿no? Claro, yo estaba pensando, yo creo que esto es un efecto de la descentralización, además. Es una hipótesis para algún estudio, que ojalá en el IEP, porque por lo menos yo, que trabajo hace 25 años en las regiones, digamos, percibo que el discurso anti-Lima ha ido creciendo, ¿no? Y a la vez me preguntaba, claro, si leen esto los amigos de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, que están promoviendo la introducción del tema minero con otra perspectiva, se pondrían a llorar, porque Claro. igual sigue apareciendo esta idea tan fuerte de que se llevan nuestros recursos. Sí. Pero en este caso es como que el intermediario es el malo, Lima como intermediario del poder. Claro, Sí. y no solo se llevan los recursos, ¿no? También había intervenciones en las que señalaban que vienen a trabajar a Ayacucho, ¿no? ¿Por qué no están los ayacuchanos trabajando como directores de ONG o como esto, como el otro, si hay tantos profesionales capaces? ¿Por qué tienen que venir de afuera, ¿no? O porque tienen que venir a capacitarnos si no conocen el contexto, ¿no? Esa es la idea también. Eso es muy fuerte. Bueno, supongo que en otras regiones también aparecería, ¿no? Yo lo he vivido Sí, personalmente yo en creo que Cusco, sí. cuando he trabajado ahí, Sí. ¿no? O sea, el limeño es visto además como un competidor competitivo, que por tanto te va a quitar el espacio. Pero bueno, tenemos que hacer una pausa y volvemos con Mariana Euren y Carolina de Belaunde para seguir conversando sobre este interesante estudio sobre las relaciones de Estado-sociedad según la escuela peruana. Dejo ahí el título nomás. Volvemos en un momento. Volvemos al arriero con Mariana Euren y Carolina de Belaunde. Quería preguntarles sobre el tema de los maestros y la autopercepción que tienen, pero me había olvidado de un tema más, el tema de la desconfianza, ¿no? Y esta imagen de la corrupción, que además tiene un sentido mucho más amplio del que trabaja el programa de Proética, ¿no? No es solamente el tema de los recursos públicos, es como que todo lo malo, ¿no? Y esta idea de que hay muy poca solidaridad, cada uno se resolverá sus problemas por su lado, cada uno tira para su lado. Esto aparece en muchos estudios, ¿no? ¿Cómo se expresa en el caso de la escuela, ¿no? Tanto en Ayacucho como en Lima?
Bueno, primero que nada, el contexto, digamos, político, social en el que se hizo el trabajo de campo para este estudio era durante el gobierno de Toledo, en una época en que realmente se sentía, ¿no?, la crisis de manera bastante fuerte. En el que habían dado la emergencia educativa. Claro. Okay. Había el contexto de emergencia educativa, o sea, era como que todo está mal, ¿no? Y bueno, mucho de lo que surgía en el discurso de los maestros y de los estudiantes era esta evidencia, ¿no?, de que los vínculos entre las personas ya no eran pues vínculos sólidos, que no podías confiar en nadie y siempre se hacía referencia a las autoridades, ¿no? O sea, si no puedes confiar en las autoridades, si el presidente hace esto, si los ministros hacen esto, si los congresistas hacen eso, ¿ya qué nos queda a nosotros, no? Ellos son como que deberían ser modelos de comportamiento y son todo lo contrario, ¿no? Y de alguna manera esta desconfianza se concretizaba, se veía de manera bien directa en el tema de la corrupción, que justo también lo conversábamos con Carolina antes de venir. Es esta manera de entender la corrupción, que no es el funcionario público que aprovecha su poder o que usa mal los recursos, sino es actuar de mala fe más o menos en cualquier ámbito y cualquier persona, ¿no? Y que conforme hablaban un poco más, tanto los profesores como los estudiantes, terminaba trasluciéndose que en realidad lo que más preocupaba era no salir ganando de ese sistema corrupto, ¿no? O sea, ¿por qué los demás ganan y no yo? Ya se asume que corrupción va a haber, pero por lo menos algo me debería a mí tocar en ese sistema, ¿no? Ahora, cuando uno lee todo el texto, la sensación es que la escuela es el espacio de los perdedores. Sí. ¿No? Es bien... Es un poco... Yo creo que es una de las distinciones principales con esta imagen de la idea crítica, ¿no? La escuela, en donde era un espacio de ideología un poco politizado, se convierte en el centro. O sea, la escuela es el centro de las críticas, ¿no? Y eso lo ves muy claro en los alumnos, ¿no? En todas las conversaciones con los alumnos. Finalmente la escuela es una de las primeras relaciones que ellos tienen con el Estado, ¿no? La escuela pública, y ven en este servicio que les brinda el Estado una estafa, ¿no? Y critican mucho a sus maestros, critican al Ministerio de Educación porque no les ayuda a lograr el objetivo de entrar a la universidad o de insertarse laboralmente. Ahora, pero es como que estuvieran atrapados, porque hay varias afirmaciones, ¿no?, que dice, estamos pésimos, en el estudio el Perú está pésimo, hay falta de educación, o sea, la imagen es bien negativa, pero no se perciben ideas o vías de decir, bueno, por acá habría que ir desde el lado de los estudiantes, o es asumir que esto está dado y así vamos a seguir siempre. No, justamente es la crítica hacia la educación que ellos reciben, y esto es muy fuerte, bueno, en Lima también, pero sobre todo en Ayacucho, pero es el camino también. O sea, la educación es la vía de la movilidad social. Claro, pero esa percepción también existía hace 30, 40 años. Pero no sé, mi impresión es que es una mirada corrosiva, puede ser muy certera de lo que está pasando, pero es bastante corrosiva porque uno no percibe, bueno, cómo salimos de esto, ¿no? Y ahí hay un tema también que a mí me llamó la atención, reconozco mi ignorancia en la materia, que es el impacto que tuvo los cambios en el sector educación y en el rol del maestro, ¿no?, que antes era el actor central, y con estos cambios que se hicieron en los 90, pierde ese papel. ¿Por qué se produce esto? Sí, eso ha sido un golpe terrible para los profesores, ¿no? Digamos que sobre todo para los profesores de
en provincia, llegar a ser profesor significaba pues conseguir todo un estatus de profesional, ¿no? De persona respetada, de finalmente de alguien que maneja cierto saber, el saber escolar, que es un saber importantísimo para lograr ciertas cosas en la sociedad, y que lo dispensan a discreción, ¿no? Ellos son los transmisores de este saber. Conforme el sistema educativo fue ampliando su cobertura, cada vez los profesores tuvieron menos calidad, porque no había manera de lograr tantos profesores con una formación adecuada, ¿no? O sea, eso viene de mucho antes. El tema es que esto no era muy visible, porque si uno miraba antes de los 90, si uno miraba la escuela con un ojo crítico, lo que más saltaba eran los problemas de relaciones entre maestros y alumnos, ¿no? El autoritarismo, el ser vertical, la jerarquía, la violencia. Pero a pesar de eso, el maestro era un héroe cultural en los Andes, ¿no? Sí. Era el que traía la verdad, el conocimiento. Exacto, el que había logrado ser profesional, el que había dejado de ser un campesino, un hijo de campesino, ¿no? Claro. Y en ese sentido tenía un prestigio, ¿no? Ahora, con estos cambios que empiezan a hacerse en los 90, que son cambios, digamos, totalmente bien intencionados en el sentido... Explícanos los cambios, porque yo estoy seguro que mucha gente no los tiene en la memoria. Básicamente se trata de un conjunto de cambios impulsados por organismos multilaterales como el Banco Mundial, que no se dan solo en el Perú, sino en varios países de Latinoamérica. Uno de cuyos puntos esenciales es una reforma curricular que ponga al alumno en el centro de la escuela, ¿no? Ya no es el maestro el que transmite los conocimientos y la fuente única del saber, sino que los alumnos construyen sus conocimientos, conectan lo nuevo con lo que ya saben, se valora lo que traen de su casa, digamos, no solo lo escolar, un poco en esa onda, ¿no? Puede ser, como te digo, muy, muy bien intencionado esto, ¿no? Pero el tema es que el piso sobre el cual se movía el profesor es sacado prácticamente de golpe, ¿no? Y se le pide que deje de ser la autoridad en el aula, la imagen del saber, para ser, con esas palabras, un facilitador. Que deje de dictar clase. Claro. Claro, que es bajarlo de categoría, digamos. Absolutamente. En su imaginario. Absolutamente. Y eso trae una serie de consecuencias pedagógicas que vemos nosotros en otros estudios que hemos hecho ya mucho más educativos, digamos. Pero tiene sus consecuencias también en este desaliento del gremio docente con respecto a su profesión, ¿no? Porque si ya no ganaban muy bien, porque ya los sueldos no eran buenos, si ya no se lograba esa gran movilidad social, pero todavía se mantenía pues cierto prestigio, el estatus, ¿no? digamos. Claro, y ya sin eso, o sea, sin ni siquiera tener el estatus en el aula, ¿no? Porque ya ni siquiera eres una imagen de respeto y de autoridad para tus 30 o 40 alumnos. Ya, ni para sus padres de familia, ¿no? Y ahora eso está acentuado con el tema de las evaluaciones, ¿no? Claro, eso lo comentamos en una de las pausas, ¿no? Las evaluaciones ponen en evidencia el desastre de la educación y la debilidad de los maestros. Pero ¿no será también, aparte de esto, que claro, hay mucha más... la gente tiene mucho más conocimiento o información de lo que pasa no solamente en su pueblo, sino en todas partes? Y entonces, claro, comparas y te das cuenta que lo que tienes es muy pobre. O es solamente esto, que salieron las pruebas y de pronto la percepción cambia. Yo creo que, bueno, definitivamente hay, como tú dices, más información ahora, ¿no? O sea, desde los 90 en general, creo que se mira con mucho más detalle las cuestiones educativas, porque son justamente esta idea de la educación como camino no ha dejado de salir, ¿no? Pero creo que es algo que hay que pensarlo con más... No sé, sí. O sea, cuando yo llegué a trabajar a Cusco en 1991, trabajé en el pueblo Congate, donde ahora llegas por la vía interoceánica un par de horas desde Cusco, y el periódico no llegaba nunca.
nunca, jamás. Y había un teléfono en el pueblo que era a manivela. A manivela, exacto. Y entonces, claro, no tenías con qué comparar por ningún lado, ¿no? No sé, o sea, lo digo porque estoy pensando en... Claro. Eso es hace 20 años. Y en otras zonas supongo que habrá sido igual o peor, ¿no? Entonces, por eso me lo preguntaba, Claro, ¿no? sí. Ahora, todo este tema de las evaluaciones, ¿qué imagen construyen los alumnos del docente? Mira, el tema de las evaluaciones sí es complicado porque por un lado efectivamente tienen una utilidad, te permiten ver si hay ciertos avances, ¿no? Pero al mismo tiempo, finalmente lo que estás midiendo con una evaluación del tipo de las evaluaciones que se toman acá, que son las evaluaciones un poco estandarizadas en todo el mundo, lo que estás midiendo es si el estudiante sabe dar ese tipo de pruebas. ¿No? Claro. No necesariamente estás midiendo realmente sus aprendizajes, otros conocimientos. claro, o lo que él realmente puede hacer en comprensión de lectura y en matemática, que son las dos cosas que se evalúan, ¿no? Estás evaluando el manejo de una prueba que tiene un formato bien particular. Claro, ¿no? pero que los resultados de la prueba, la responsabilidad se le achaca inmediatamente al docente. Inmediatamente. Al docente, ¿no? Y claro, es también una sensación pues de fracaso, ¿no? Porque sí, puede haber mejoras, pero son mínimas. Y también está el tema, o sea, fuera de los docentes, de cómo se sentirán los alumnos, ¿no? También de ver esos resultados que yo no sé realmente qué tanto reflejan, como te digo, sus habilidades, ¿no? Porque nosotros que trabajamos en otro proyecto con muchas escuelas públicas en distintas partes del país, vemos, por ejemplo, no sé, en Iquitos, ¿no? Los niños con los que trabajamos que están en zonas urbano-marginales. Tienen una serie de habilidades impresionantes para la edad que tienen comparado con un niño de Lima de clase media, ¿no? O sea, son chicos absolutamente autónomos que pueden ir al mercado, comprar, vender, subir, bajar, movilizarse por toda la ciudad, la mayoría de los cuales trabaja, ¿no? Y nunca lo van a engañar con el vuelto y con el pago y qué sé yo, que cocinan, que cuidan al hermano, o sea, hacen una serie de cosas. Y cuando en este programa en particular, cuando se enfrentan a lo académico, cuando tienen que trabajar con un libro, a nosotros nos ha sorprendido lo bien que se pueden relacionar con estos productos letrados, digamos, a pesar de no estar ellos metidos en un ambiente donde lo letrado sea pues muy común, ¿no? No hay muchos libros en las casas, no se utiliza mucho, digamos, ¿no? Entonces, yo los mediría de otra forma, para decírtelo, ¿no? De manera simple, pero es muy difícil hacer mediciones de otra forma, mucho más caro, no sé si valgan la pena, digamos, ¿no? Ahora, un poco para ir cerrando, ¿no? Bueno, visto este panorama, ¿no? Y además estamos en una huelga que no termina de resolverse. Parece que ya. ¿no? Hoy día el viceministro Bolaños ha dicho que espera que se levante, pero ¿qué es lo que se puede hacer para que se cumpla además con esto que ustedes señalan en el inicio del estudio, ¿no? Que es que el Estado pueda, esta currícula que gira en torno al tema de ciudadanía democrática, ¿no? Porque claro, uno ve el discurso, ve las percepciones y dice, bueno, mi pregunta es, ¿cómo hacemos para revertir ciertas ideas que mientras se tengan van a seguir reproduciendo exclusión? No sé, ¿qué es lo que plantean? Porque en el texto ustedes esbozan algunas ideas, ¿no? ¿Quién se anima? Bueno, una cosa que creo que nos parece esencial, básica, es que tiene que haber un mínimo de calidad en la escuela. O sea, tiene que haber un piso mínimo de aprendizajes que los chicos logren, un desempeño mínimo de calidad que puedan tener los docentes. O sea, eso es básico, antes de cualquier discurso de... O sea, no lo que quería hacer Alan García con sus colegios. Con sus colegios mayores. Con el colegio mayor.
Bueno, es que la cantidad de recursos pues que inviertes en un colegio mayor, que me parece muy bien, que va a haber chicos que se van a beneficiar mucho de eso, pero podrían servir pues para cuántas escuelas rurales donde a los chicos que están en el piso vas a lograr O sea, digamos que primero equipararlos un hay que poquito, establecer ¿no? el mínimo. O sea, si tienes miles de recursos, haz las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Claro. Pero si hay que optar, habría que optar por tratar de disminuir la desigualdad y no por acrecentarla con los que ya están bien, ¿no? Digamos. Claro, es bien difícil, además que desde el Estado, a partir del currículo, se hable pues de esta cuestión de la construcción de la ciudadanía, de los derechos y los deberes, y el Estado ofrece un servicio que no cumple pues con un mínimo básico de calidad, ¿no? Claro. Ahora, y en el caso de los docentes, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que está planteando el ministerio ahora, por ahí va el tema. Mira, sí, se puede hacer lo que está planteando el ministerio ahora, o sea, se puede poner, se puede implementar la ley que está planteando el ministerio y algo puede mejorar con los maestros que están ahora en carrera, digamos, ¿no? El tema es que esos maestros ya están ahí y algo tienes que hacer con ellos, ¿no? Pero hay una cosa importantísima que hacer con quienes van a ser maestros o con los maestros jóvenes con los que recién empiezan, ¿no? Que en nuestra experiencia son los maestros con los que mejores cosas se pueden lograr, ¿no? Porque no tienen tantos años de frustración, ¿no? En un sistema... Claro, ya están en otro... Es otro mundo, digamos, además, en el que ellos han entrado a trabajar, ¿no? Con un maestro joven o con los que estén estudiando ahora para ser profesores, se pueden hacer muchas cosas, pero para eso hay que meterse en el tema de formación inicial, en el que tienen que ver las universidades y los institutos superiores pedagógicos, y por lo menos en las universidades el ministerio, y te lo dicen así directamente, no tiene ninguna injerencia, ninguna. O sea, la universidad puede hacer lo que sea para formar a los maestros. Y cada vez lo hace peor, además, ¿no? O sea, Y si no se hace algo al respecto... Una última pregunta, Carolina, tú eres historiadora. Sí. ¿Cómo hacemos para que cambie esta imagen idílica? Bueno, no está mal que haya imágenes idílicas en medio de tanto problema, pero esta imagen del Imperio Incaico como este reino de la igualdad. Es una cosa que, no sé, ustedes trabajan en el IEP donde María Rostorovsky ha publicado, no sé, son 10 tomos, creo, las obras completas. Ahí hay una historia que no es la que aprenden los niños del Perú. Sí, ¿no? De hecho, una de las cuestiones bien importantes es acercar esta producción académica que muchas veces se queda en el círculo de los historiadores o en el círculo de la universidad a la escuela, ¿no? Los maestros, la gran mayoría de maestros en la escuela pública no tienen acceso a esos textos, ¿no? Entonces muchas veces se quedan con información poco actualizada sobre el tema, ¿no? Ahora, hay un esfuerzo importante, yo creo, por incluir, ya iba a decir las nuevas, pero ya no son nuevas, estas versiones de la historiografía o de lo que se conoce como en historia andina, en los libros de textos escolares, y yo creo que a partir de allí se puede construir una imagen más real, ¿no? Aunque los profesores de ciencias sociales cada vez tienen menos horas, ¿no? Cada vez tienen menos También. horas, cada vez... Hay que aprender inglés ahora, sobre hay todo. Todo está visto en términos del área de comunicación y el área de matemática, ¿no? Los mismos profesores de sociales te dicen, bueno, cuando yo llego acá a la escuela, si hay otros profesores de sociales, probablemente a mí me manden a un área como arte o religión, ¿no? Entonces está venida menos el área, ¿no? En general. Eso es una tragedia. Sí, yo pienso que es una tragedia. Yo también. Bueno, Mariana, Carolina, muchísimas gracias. Ha sido un gusto, un placer tenerlas en el programa para comentar, voy a leerlo completo, el documento de trabajo número 171. De lo colectivo a lo individual, las relaciones Estado-sociedad según la Escuela Peruana
a inicios del nuevo siglo, un texto que yo les recomiendo y que lo pueden encontrar, está en línea. Sí, en ¿no? línea, sí. Pueden Yo tengo descargar. uno de los pocos ejemplares impresos De verdad. que además, Sí, luego de leerlo, va a ir al Centro de Documentación de SER en Ayacucho, que seguramente ahí va a ayudar al trabajo que se hace en esa región. Bueno, muchísimas Listo, gracias, gracias, Javier. y Gracias. volvemos en un momento, nos vamos al micronoticiero de la mula y después regreso para un par de comentarios